Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar una implementación de un filtro con diferentes variantes para recordar cómo se diseñan y se implementan dichos filtros. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos que diseñar un filtro pasabajas que cumpla con los siguientes requerimientos: una atenuación en la banda pasante de 2 decibels a una frecuencia de 200 Hz y una atenuación en la banda de paro de 50 dB a una frecuencia de 1 kHz. Vamos a utilizar aproximaciones de Butterworth y de Chebyshev. Lo vamos a implementar de manera práctica con circuitos RLC o circuitos pasivos lossless, y también con circuitos activos utilizando amplificadores operacionales en configuración de Sallen-Key y de Roach. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar la mascarilla de diseño o imaginarnos cómo se va a ver el diagrama de Bode de dicho filtro. En este caso nos dice que la atenuación en la banda pasante no debería de ser mayor a 2 decibels y la atenuación en la banda de paro al menos debería de ser de 50 decibels. La banda de paro está a una frecuencia de 200 Hz, perdón, la banda pasante, y la banda de paro a una frecuencia de 1000 Hz. Muy bien. Una vez que tenemos claro eso, lo primero que hay que hacer es determinar el orden del filtro. ¿Qué tan complejo debe de ser mi filtro para cumplir con esos requerimientos? Eso está dado por el orden. Dado que tenemos dos opciones, Butterworth y Chebyshev, necesitamos obtener el orden para las dos implementaciones. Para un filtro Butterworth vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde nos pide como parámetros la atenuación en la banda de paro, la atenuación en la banda pasante, la frecuencia en la banda de paro y la frecuencia en la banda pasante. Tenemos todos esos valores de los criterios de diseño, simplemente sustituimos 50 dB, 2 dB, 1000 Hz y 200 Hz. Realizamos los cálculos y obtenemos un valor de 3.74. Lo mejor sería aproximar el orden, dado que no podemos hacer filtros de orden que no sea un número entero. Lo aproximamos hacia arriba para cumplir los requerimientos. Si lo aproximáramos hacia 3, ya no estaríamos cumpliendo con los criterios que se nos piden. Entonces, para un filtro Butterworth necesitamos que sea de orden 4. Para el filtro Chebyshev empleamos una fórmula que es muy similar, pero ahora en vez del logaritmo en base 10, vamos a utilizar el coseno hiperbólico inverso. Este parámetro que tenemos aquí, o estos parámetros, son exactamente los mismos que teníamos en esta fórmula, solo que ahora tenemos una raíz cuadrada, y los de aquí siguen siendo los mismos. Entonces simplemente sustituimos nuevamente 50 decibels en la banda de paro, 2 decibels en la banda pasante, a una frecuencia de 1000 Hz para la banda de paro y 200 Hz para la banda pasante. Obtenemos un valor, como era de esperarse, dado que el Chebyshev cae más rápido que un Butterworth, un orden de 2.9, que es muy próximo a 3, entonces lo vamos a aproximar a 3. Una vez que tenemos el orden, debemos de calcular la función de transferencia del filtro. Tenemos diferentes fórmulas, si el filtro es par o si es impar, y si es Butterworth o Chebyshev. Para nuestro caso, el filtro Butterworth nos quedó que n era igual a 4, por lo tanto debe de ser un filtro par. Y vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Y para el filtro Chebyshev era un filtro con n igual a 3 de orden impar. Y entonces vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá.
No hay ninguna sorpresa en las fórmulas, van a depender de un factor K y ese factor K depende del orden del filtro, tanto para Butterworth como para Chebyshev, pero en Chebyshev necesitamos saber el valor de S sub K. Esos S sub K son los polos de la función de transferencia, los cuales vamos a calcular con la siguiente fórmula. Aquí nos dice que para cada S sub K, donde K va a estar dado por el orden del filtro, en este caso K va a ir desde 1 hasta 3, y aquí tendríamos S sub 1, S sub 2, S sub 3. Podríamos colocar aquí la frecuencia deseada, pero para este ejercicio vamos a colocar la frecuencia normalizada o la función de transferencia normalizada, que es 1 radian por segundo. Por lo tanto, aquí solo colocaremos un 1. Quiere decir, podemos ignorar ese omega sub p. N es siempre el orden, K depende del orden, entonces no tenemos problema. M que tenemos aquí es un factor que necesitamos para ambos valores. Y lo calculamos con la fórmula siguiente. Otra vez aquí depende del orden y depende de la atenuación en la banda pasante. Entonces no hay ninguna sorpresa, tenemos todos los valores. Simplemente vamos a sustituir, iniciamos con Butterworth, colocamos la fórmula como para referencia y sustituimos. Habíamos dicho que n era igual a 4, por lo tanto K va a ir desde 1 hasta 4 sobre 2, es decir, desde 1 hasta 2. Vamos a repetir dos veces este factor, cambiando los valores de K. Y aquí tenemos ya esa sustitución, cuando K vale 1 y cuando K vale 2. El orden del filtro es de 4, que es lo que tenemos acá. Y ya, simplemente simplificamos esta expresión, nos queda lo siguiente. Y si expandimos el denominador, nos quedaría un polinomio de orden cuarto, como es lo que esperábamos. Es importante saber que si ustedes tienen MATLAB instalado, pueden realizar estos cálculos de manera muy fácil. Simplemente utilizamos esta función que es bootapp. Aquí le ponemos el orden del filtro que deseamos. Y con eso vamos a obtener los ceros y polos de nuestra expresión que tenemos acá. Es decir, las raíces de los polinomios. Si queremos verlo en forma de una función de transferencia normal, vamos a utilizar esta función que es de ceros a polos, conviértelo a una función de transferencia con numerador y denominador. Nos pide como parámetros lo que ya habíamos calculado previamente. Y esta función simplemente va a desplegar la función de transferencia de una manera más amigable. Al correr ese script obtenemos esta función de transferencia que, si se fijan, es exactamente igual a la que habíamos obtenido previamente. Eso es para Butterworth. Para Chebyshev es un poco más complicado, ya que nuestras fórmulas también son un poco más complicadas al requerir ahora calcular cada uno de los polos. Recordamos nuevamente las fórmulas para calcular S sub K que vamos a necesitar acá. Esta S que tenemos aquí es la variable compleja de Laplace, esa la necesitamos, es la que se va a mantener. Lo que tenemos que calcular son los polos. Nos habíamos dicho que esto va a valer 1 y que m la vamos a calcular con esta fórmula que tenemos acá. El valor de la atenuación también lo conocemos, en la banda pasante es de 2 dB, entonces tenemos todo. Sustituimos primero m, realizamos los cálculos, n es igual a 3 en este caso, y obtenemos un valor de m de 0.36. Es importante que traten de manejar todos los decimales que resulten, guardándolos en memoria, para que sus polos les queden de valores más aproximados al valor real. Entonces calculamos S sub 1, S sub 2, aquí debería de ser S sub 3. Sustituyo, para K igual a 1, para K igual a 2, K igual con 3. El orden del filtro siempre es el mismo, es de orden 3. Lo mismo acá, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Y obtenemos los valores. Fíjense que, y esto es importante que lo noten, siempre obtenemos valores complejos conjugados. Es decir, lo único que nos diferencia entre ellos es el signo. Y en este caso, como es un filtro de orden impar, vamos a obtener
un polo real. Si al realizar sus cálculos notan que sus valores o sus polos no son conjugados, quiere decir que están mal. Vamos a sustituir de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, la que hemos colocado previamente. Nos dice que hay que hacer la productoria o multiplicatoria de cada uno de los polos que acabamos de calcular. Lo voy a hacer, pero de una manera un tanto especial. Voy a separar el polo real. Entonces me dice, coloca el polo. Aquí estoy colocando el polo, que es este que tenemos acá. Y abajo vas a poner esta expresión, el polo menos la variable de Laplace. Entonces, el polo, con todo su signo negativo, menos la variable de Laplace. Y para los que son complejos conjugados, pues lo mismo. Me dice otra vez, multiplica tus polos. Aquí tengo mis polos complejos conjugados, los voy a multiplicar. Y coloca tus polos, restándoles la S. Entonces colocamos eso y realizamos la simplificación. Obtenemos entonces una parte que es un filtro de primer orden y una parte que es un filtro de segundo orden. Es importante hacerlo así porque cuando lo implementemos con filtros activos vamos a necesitar estas expresiones para implementarlo de manera más directa. Obviamente si multiplico estos dos términos, pues voy a tener un polinomio de orden 3. Esta expresión es importante también tenerla porque la vamos a usar cuando implementemos los filtros pasivos, de tipo lossless. Al igual que con Butterworth, también podemos calcular esta función de transferencia en MATLAB. Lo que cambia ahora es que la función ya no es bootApp, ahora es chep1app. Chep1 porque estamos utilizando un Chebyshev tipo 1. Recuerden que hay tipo 1, tipo 2. Lo que hay que colocar aquí es el orden del filtro, es decir, esta n que tengo aquí debería de ser igual a 3. Y el 1 que tengo aquí, que está mal, debería de ser un 2. Porque es la atenuación en la banda pasante. Aquí es lo mismo, convierto de ceros y polos a numerador y denominador, y esto es para desplegar la función de transferencia. Al correr ese script me va a dar esta función de transferencia que tengo acá, que si se fijan es exactamente igual a la que habíamos calculado de manera manual previamente. Muy bien, con esto ya tenemos ambas funciones de transferencia de los filtros, funciones de transferencia que vamos a implementar con circuitos pasivos y activos en el siguiente video. Entonces, por ahora lo dejamos hasta acá.